a todos, un grandísimo saludo para todos los que me están viendo en este momento. Soy Julián Burbano, profesor de Tecnología Informática del Colegio Los Naranjos. Esta es la clase de octavo. En este periodo nosotros hemos visto lo que es el dibujo técnico, lo hemos visto de formas generales. En estas clases vamos a seguir viendo este tema. Sí, dibujo técnico un poco más profundo, un poco más en práctica, dibujando algunas cosas, mostrando cómo se debe realizar en el papel algunas cosas básicas, pero eso lo veremos en clase. En este video tutorial vamos a dar unas herramientas para poder realizar de manera más adecuada esa evaluación sumativa que tenemos, la cual va a ser el de realizar un diseño de un artefacto tecnológico con el diseño técnico, mostrando información, es decir, mostrando un dibujo de un artefacto. Eso es mostrar información de una manera gráfica. Para eso les voy a dar unas herramientas de cómo debemos nosotros organizar nuestra información y nuestras cosas para poder generar bien un dibujo. Entonces voy a darles unos tips muy sencillos en este momento de cómo mostrar información. Y lo voy a asociar después con un ejemplo del del dibujo técnico para que lo entiendan de mejor manera. Entonces el primer tip que podemos encontrar es prioriza tu mensaje clave. Ustedes dirán, pero ¿cómo así es mi mensaje clave? Nuestro mensaje clave es pensar en esa idea principal que yo quiero transmitirle al otro. A pesar de que es dibujo técnico, yo le estoy transmitiendo algo a la otra persona, que es cómo hacer una casa, cómo hacer un carro, cómo hacer un... Sí, no sé, quiero que la otra persona sepa cómo se puede construir o cuáles son las medidas o cómo se va a ver, dependiendo de lo que yo quiera con mi dibujo técnico. Entonces, es entender la idea de por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Si no entiendo, pues la otra persona no me va a entender, ¿sí? Entonces, yo primero tengo que entender cuál es mi idea principal de lo que estoy haciendo para que la otra persona comprenda cuando vea mi trabajo. Ese es nuestro primer tip. Segundo tip es organiza los elementos. Entonces, si yo voy a hacer un diseño, si voy a hacer un dibujo técnico de algo, digamos de una casa, tengo que tener todos mis elementos organizados. Las líneas de la casa, las vistas, la forma en que se ve, que los pisos, las medidas, que estos son los rangos, que estos son los materiales si lo quiero poner dentro del plano. ¿Sí? Todos los elementos que están dentro de lo que yo quiero mostrar tienen que estar bien organizados, o si no la otra persona no me va a entender. Entonces es importante tener la organización de las cosas. Obviamente, después de tener claro cuál es el tema principal, pues tengo que comenzar a organizar esa información que yo voy a poner ahí. Nuestro tercer tip es el de pensar creativamente para poder mostrar de manera adecuada alguna idea, siempre seamos creativos, ¿sí? Pensar más allá. Yo sé que en el dibujo técnico no hay tanta creatividad, pero hay creatividad en la forma en que muestro esa información, en la forma en que muestro esa información, que le pongo un color acá, o que le pongo las líneas acá, o que pongo el escrito acá, que pongo el nombre acá, sí, o sea, ser creativos a la hora de mostrar información para que las demás personas nos puedan entender. Nuestro cuarto tip es el de manténlo simple. ¿Qué es eso de mantener simple? A veces nosotros tenemos muchas cosas aquí en la cabeza, muchas ideas, mucha información que queremos transmitirle a las otras personas, sea lo que sea que queremos transmitirle. Y comenzamos a hablar o a dibujar o a poner muchas cosas y llenamos de información porque queremos poner todo lo que tenemos acá. Y la otra persona termina entendiendo menos de todo lo que pusimos ahí. Entonces es necesario que cuando estemos organizando información y poniendo información para que otra persona nos entienda, tenemos que hacerlo lo más simple posible, concretos, ¿sí? Teniendo en cuenta qué es lo que queremos, cuál es la idea principal, ¿sí? Teniendo una organización clara, ¿sí? Y sabiendo ya qué es lo que queremos mostrar, pues podemos depurar un montón de información y solo poner lo que realmente queremos que la otra persona entienda o la otra persona vea, o que la otra persona entienda. Si yo voy a hacer un diseño de una casa y comienzo a ponerle un montón de dibujos y ponerle colores y cosas y un montón de información y medidas de cada cosa, y yo solo que quería que viera la fachada de la casa,
pues entonces puse más información de la que necesitaba. Entonces por eso, entre más simple, más fácil que la otra persona entienda. El simpleza no quiere decir que no tenga nada, ¿no? Simpleza quiere decir es que sea concreto, que tenga lo que tiene que tener. El quinto tip y último es el tip de compartir. ¿Cómo así compartir? Mostrarle nuestra información o lo que nosotros creamos para a otras personas para ver si entienden lo que yo quería expresar. Si yo quería expresar cómo crear una casa, pues mostrándoselo a otra persona, la persona mira el objeto y dice, sí, me está dando esa información, estoy entendiendo, sin necesidad de explicarle, ¿no? Porque hay cosas que yo creo que, o sea, que nosotros creamos para que las otras personas entiendan sin necesidad de explicarlas, que solo el dibujo, solo el escrito o solo la imagen sea lo que se necesita para que la otra persona entienda. Entonces se lo mostramos a otras personas antes de mostrárselo al profesor o antes de construirlo o antes de ciertas cosas para que las personas nos digan qué podemos mejorar o qué entienden o qué no entendieron o qué está confuso o qué está feo o qué está raro y así poder nosotros mejorar nuestro producto para ahora sí mostrárselo a las personas que tenemos que mostrárselo y sea un trabajo mucho más adecuado, mucho más limpio, mucho mejor. ¿Sí? Esos son los tips de cómo mostrar información. No solo se aplican a esto del dibujo técnico, sino traté de enlazarlo con el dibujo técnico. Se puede aplicar en cualquier cosa, ¿sí? En las tareas de sociales, de matemáticas, en donde ustedes necesitan, de literatura, donde necesitan mostrar un tipo de información de alguna manera, ustedes pueden seguir estos tips para poder mostrar esa información, para organizar bien la información, siguen estos pequeños tips y les aseguro que les irá mejor en cada una de las cosas que hagan. Volviéndolo más concreto al dibujo técnico, acá tenemos un plano de un carro con las medidas de las llantas, las medidas de las puertas, las medidas de las ventanas. Este es un plano de cómo realizaríamos nosotros un carrito. Entonces cuando yo veo esta imagen me doy cuenta que es un pequeño plano de cómo es un carro por fuera, si no por dentro está sencillo, vemos cuál es el tema principal, pues un carro, vemos organización, sí, vemos las medidas, vemos las formas, muy sencillamente, no está atiborrado de información, sino está muy concreto. Acá me están transmitiendo una idea y yo la estoy entendiendo con solo verla. Y esa es la idea, en este caso el dibujo técnico, que yo pueda ver el dibujo y sepa qué es lo que me están tratando de transmitir, qué es lo que me quieren decir. Acá me están mostrando cómo crear la parte de afuera de un carro. Sí, básicamente el chasis, las llantas, nada de adentro. ¿Sí? Yo podría modelar ese carro en madera o en otro lado y hacerlo con las medidas que está y quedarme igual. Entonces es muy importante entender esto. Ya sé que la intención de la persona que hizo este dibujo era, más allá de solo crear un carro, es mostrar cómo, cuáles serían las medidas y dimensiones de un carro y las formas y dimensiones, nada más. No se ve color, no sé, yo ahí no sabría qué color tendría, qué materiales habría en el carro, entonces yo no podría hacer un carro real con esta información, sino sabría qué tipo de carro es, qué medidas y dimensiones es y qué formas tendría, nada más. Sí, que sería como un diseño preliminar de un carro. Entonces es importante entender este tipo de cosas para saber cómo queremos nosotros expresar y qué queremos expresar. Espero hayan podido entender la información que aquí les digo, que les haya interesado, que les haya gustado y que les haya servido para las cosas más adelante que vamos a realizar. Un grandísimo saludo para todos. Nos estaremos viendo en las clases. Hasta luego.